Hola, en Epicentro llegó la hora de leer. Este es un nuevo espacio para que conversemos sobre libros, para que hagamos recomendaciones de lectura, para que entrevistemos a autores y, por supuesto, tenía que ser con un gran invitado, el inicio de Hora de Leer aquí en Epicentro. Mi invitado de hoy es el expresidente del Perú, Francisco Sagasti, quien presenta este libro. Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad. Gracias, presidente Sagasti, por recibirnos, por hablar con Epicentro, por dar esta primera entrevista sobre su libro aquí en Hora de Leer. Muchísimas gracias, Clara Elvira. Es un placer estar con usted y realmente me da mucho gusto que reaparezca con, si no es tiempo, es hora de leer. Es hora de leer, así es. Pues empecemos a hablar sobre este libro. Esta es una recopilación de artículos escritos desde los años 80, incluso del 85, que tiene un diagnóstico bastante sólido, bastante profundo sobre lo que le pasa al Perú. Y usted lo hizo, digamos, desde el asfalto, desde la academia, claro, desde fuera. Ahora, después de una experiencia de 8 meses de presidente, ¿su diagnóstico sigue siendo el mismo? Más que diagnósticos, era un análisis. Una de las cosas que digo en el libro es que el Perú es un país sobrediagnosticado y subgerenciado o subplanificado. Entonces yo creo que diagnósticos ya tenemos suficiente y lo que tratamos en este texto de hacer es volcar en una serie de artículos cortos, entrevistas e incluso un blog que mantuve por unos años en la página web de Caretas. Y el libro estaba prácticamente escogido, listo, hace como 5 años, en 2016, pero cuando ya entré a la política no hubo tiempo, hasta que al final ya poco antes de salir del gobierno la decisión fue, bueno, mira, el libro está casi listo y en un par de fines de semana lo que hicimos fue quitar alrededor de 30-40% de los artículos iniciales porque eran demasiado fechados o eran muy sobre temas demasiado coyunturales, esa es la palabra, Clara Elvira. Y lo que salió fue esto, el trabajo principal lo hizo la editorial Planeta, debo decirte, simplemente se entregó esto y ellos lo editaron, cambiaron, hicieron una consulta y el libro termina en 2015. Y precisamente porque ese fue el momento en que tomé la decisión de pasar de la vida intelectual a la vida política activa, ayudar, apoyar a Julio Guzmán en la construcción de un nuevo partido. Luego fue elegido congresista y luego al final me designaron presidente. Pero entonces, contésteme la pregunta. ¿Qué tanto cambió su visión, la visión que está aquí en este libro, Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad? La visión no ha cambiado. Yo creo que la perspectiva de mediano y largo plazo, que es lo que tenemos en la mayoría de los artículos, hacia dónde hay que ir, sigue vigente. Es una posición balanceada de centro. Uno de los temas centrales en el libro es lo que he llamado, digamos, la tiranía de las utopías en América Latina. Teníamos la utopía estatista, que el Estado puede y debe hacer todo. La utopía del mercado neoliberal, de que olvídense, el Estado solo interfiere con los mercados, así es que el mercado lo hace todo. Y también hemos tenido la utopía de las bases organizadas desde abajo. Y la verdad es que ninguna de estas 3 utopías nos llega a ningún lado. Entonces lo que tratamos de poner ahí, esa idea sigue vigente, es lo que llamé la utopía del justo medio, refiriéndome a Aristóteles, ¿no? Es decir, el balance entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y luego, yo añadiría ahora, la academia y la información. Porque cuando se escribieron estos textos todavía no teníamos, digamos, la presencia de las redes sociales, de la información y los académicos con nuevos canales de diseminación. Entonces ahora, además del sector público, del sector privado y la sociedad civil, tenemos el mundo académico y de información que hay que combinar. Y eso sigue vigente, Clara Elvira. Usted me dice, bueno, la visión de mediano y de largo plazo continúa. Y hay uno de los artículos en donde arranca, tal vez, ya lo tengo perdido cuál es, pero dice, cuando en momentos de crisis se pierde la perspectiva de largo plazo. Y a usted sí que le tocó una crisis, llegar al gobierno después de la vacancia presidencial y con esta emergencia económica y sanitaria. ¿Tuvo posibilidad de pensar en el largo plazo, de dejar cosas para el largo plazo? Definitivamente sí, pero hay 2 aspectos en lo que usted dice, Clara Elvira. Uno es la parte de pensar y la otra es la parte de hacer.
en términos de pensar, en ningún momento durante los meses que estuve a cargo del Ejecutivo como presidente constitucional de la República dejé de pensar en el largo plazo. Lo que la gente no ha aprendido en muchos lugares, y eso, dicho sea de paso, ha sido lo que yo enseño hace muchos años, cómo vincular el corto con el largo plazo, cómo vincular el pensamiento con la acción, cómo vincular la parte con el todo. Y eso requiere uno de los últimos artículos académicos que escribí, que fue publicado en 2019 en el Harvard Deusto Business Review, era precisamente cómo renovar el pensamiento estratégico con un enfoque paradójico. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede pensar en resolver un problema inmediato, pero siempre tiene que tener esa visión de largo plazo. Puede preocuparse por esta parte acá, pero también tengo que ver qué pasa con la que lo rodea, con el todo. Tengo que tener grandes ideas, pero si no las pongo en práctica no me sirven de nada. Entonces, ese tema central que está en este libro y en otros artículos míos y otros trabajos académicos, es lo que me permitió, durante los pocos meses del gobierno, con el extraordinario equipo ministerial que tuvimos y los colaboradores y asesores, hacer algunas cosas que, si no hubiéramos tenido esa perspectiva, habían sido casi imposibles, le digo. En algún artículo usted cita a alguien que dice, bueno, el problema del Perú es que los que saben lo que hay que hacer no saben hacerse elegir y los que se saben hacer elegir no saben lo que hay que hacer. ¿Por qué lo citó? Bueno, ¿Por qué lo dice? Eso fue, mira, nosotros nos pasamos con Max Hernández y un equipo de trabajo de jóvenes. En una primera etapa estuvo Pepi Patrón, también estuvo Nicolás Lynch en el diagnóstico inicial por los 2 primeros años, pero luego continuamos por 5 años más trabajando en el programa Agenda Perú. Agenda Perú, que era una visión de largo plazo para el país. Debe estar por acá el libro, me imagino, son un mamotreto de 350 páginas que resume a más de 3.500 personas que participaron en diferentes momentos, ¿no? Cuando presentamos el informe final, después estuvimos en Huancayo, recuerdo con Max, y queríamos volvernos a Lima más o menos rápido en algún momento. Cuando terminamos la conferencia en el Colegio de Ingenieros, todo lo que es Agenda Perú, la visión, transformación productiva, justicia social, todos esos temas, la parte de valores, cambios institucionales. Al final de eso ya estábamos, bueno, muchas gracias, ya nos vamos, cuando se para un señor y dice, un momentito, por favor, doctor Hernández, ingeniero Sagasti, yo quisiera hacerles una pregunta. Yo miro, bueno, ya tenemos que salir. Bueno, una última pregunta. Se para y nos dice, ¿por qué? Explíqueme, aquellos que saben cómo gobernar no saben cómo ganar elecciones y aquellos que saben ganar elecciones no saben cómo gobernar. Nos dejó fríos y Max, que es muy rápido, dijo, qué buena pregunta, ingeniero, yo le voy a pedir al señor Sagasti que se la conteste. Sí. Y se la contesté con otra pregunta, le dije, de acuerdo, ¿qué cosa le parece a usted más fácil? ¿Aprender a gobernar o aprender a ganar elecciones? Y el tipo me mira y me dice, ya pues. ¿Usted cree que usted hubiera ganado una elección a la presidencia? No lo sé, no lo sé. Y realmente yo no pensaba, yo pensaba cuando estábamos en el Partido Morado que iba a ser candidato a la vicepresidencia con nuestro candidato presidencial. Bueno, pero los resultados del Morado fueron... Bueno, pero ahí hay otro problema complicado y eso es lo que quiero hacer en el próximo libro que espero escribir, que va a relatar los 5 años después de Imaginemos un Perú mejor y hagamos la realidad, los 5 años en los cuales me pasé 3 años colaborando con la construcción de un partido, unos meses, bueno, con la campaña para el Congreso, unos meses como congresista y otros meses como presidente. Yo creo que hay algunas lecciones que partiendo de las ideas de ese libro y otras cosas más, y sobre todo partiendo de la experiencia y todo lo que aprendí, ¿no? Porque eso es una cosa importantísima. Hay que tener la mente abierta. Yo aprendí muchísimo de los ministros con que tuve el privilegio de trabajar, de convocar. Aprendí muchísimo de gente, por ejemplo, sobre la pandemia y el virus. Resulta que tengo una colega, amiga mía, en la cual estuvimos por 10 años en el Consejo Consultivo de una fundación que apoya la invención y la investigación. Y ella había sido la jefe de
vacunas de Novartis. Ajá. Entonces, cuando llega este Gran tema de la contacto. pandemia, la llamo inmediatamente: Lisa, por favor, explícame. Una paciencia de santa. Me puso en contacto con otra gente, con otras personas, y en un mes y medio tuve un curso acelerado sobre virología, pandemias, todo eso, y en todo momento me ayudó, no solo ella, sino la red que ella tenía de gente de información, de datos. Entonces aprendí mucho, y luego cuando había que poner eso en práctica, aprendí de los ministros y todo. Una cosa son las ideas, los conceptos, y otra cosa es cómo se las arregla uno para pasar de esta idea que está aquí por todo el aparato estatal, con sus bloqueos, sus dificultades, las leyes, los presupuestos y todo, hasta que al final llega en donde se produce un efecto que cambia el comportamiento, cambia la situación de las personas sobre el terreno. Entonces, eso es lo que importa. Entonces, en ese proceso, que ya lo tenía mapeado y ya lo había hecho en algunos campos específicos, el haber estado tanto en el Congreso, que uno le permite ver cómo se hacen las leyes, como recuerdo esa broma que decían los legisladores en Estados Unidos, ¿no? Que hay dos cosas que uno no debe hacer. En primer lugar, ver cómo se hace salchichas, porque si no nunca la comería, y ver cómo se hacen las leyes, porque si nunca la puede hacer. Entonces, todo ese juego, teje-maneje, cómo entra, en qué momento, eso lo vi lo había visto de fuera, lo vi desde adentro, y luego cómo todo eso pasa al Ejecutivo y uno puede empezar a hacer cosas, cuáles son las limitaciones, cómo darles vuelta, etc. ¿Y le quedaron ganas de seguir haciendo política? De otro tipo. Política activa, quisiera volver a aspirar a algo. Yo tengo casi 77 años, ¿no? Bueno, no. En esta época eso es... Sí, no. Mira, la verdad es que por más que digamos y por más que hagamos otras cosas, uno va perdiendo facultades, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener un jefe de gabinete y asesores que eran mi disco duro externo, digamos, porque no me acordaba de nada. Oye, ¿a qué tengo que hacer ahora? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo se llamaba esta persona? Porque lo que uno queda con la edad es un poco la estructura, la experiencia, pero pierde muchas facultades. Yo creo que la edad ideal para ocupar un cargo de alto nivel debe estar entre los 50 y 65, que es cuando uno todavía tiene la memoria totalmente operativa, la energía y las ganas de acción. El papel que voy a jugar yo, espero jugar yo en algún momento, dependerá cómo evoluciona la situación, no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo, ¿no? He recibido algunas llamadas de gente fuera, he tenido que explicarles que si no puedo salir por un año por la ley que se pasó, por si acaso me quieren meter algún juicio o alguna cosa. Dicho sea de paso, esa fue una ley que la propuse yo cuando estaba el Partido Morado, mejor dicho, yo como vocero, pero el Partido Morado planteó que los expresidentes se quedaran por 6 meses. Nos parecía que si en 6 meses la Fiscalía no había logrado organizar de una manera razonable alguna acusación, entonces claro, ya no tenía sentido. A un año me parece excesivo, pero en fin, bueno. yo promulgué la ley, dicho sea de paso, porque era una iniciativa que el Partido Morado había planteado cuando estábamos en el Congreso. Visto lo visto, tampoco cualquier precaución en el Perú es excesiva, ¿no? Excesiva e insuficiente. Nuevamente hay que tener una mente paradójica. Si uno viera, por ejemplo, todos los controles que tenemos para evitar la corrupción, parecían pues necesarias, absolutas, pero también excesivas, porque no funcionan. Eso lo hemos visto en la práctica. Todas las leyes, todo lo que se ha hecho, todo lo que plantea la Contraloría, todo lo que plantea, al final terminan... yo creo que una de las cosas que nos falta, y eso es uno de los temas centrales, no solamente de este libro, sino de lo que tratamos de hacer en el Gobierno de Transición y Emergencia, y es devolver la confianza a la gente. Eso es fundamental. Sí. No, yo una cosa que he aprendido es que si uno desconfía de alguien, para empezar, termina esa persona dándole la razón. Si uno confía en el principio de, mira, confío en ti, confío en lo que vas a hacer, la persona asume una responsabilidad ante ella misma y ante quien le da la responsabilidad. De hecho, habla usted en el libro del dilema del prisionero, ¿no? Si hay una desconfianza entre los dos, pues... No, eso no llega a ningún lado. Entonces, lo primero es generar confianza. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con el comportamiento. No hay manera de generar confianza simplemente hablando. Claro.
Uno tiene que hacer las cosas y demostrar. O sea, por eso uno de los eslogans de nuestro gobierno de transición y emergencia es: no prometemos lo que no podemos hacer y cumplimos lo que prometemos. Y así fue. Y me llevó a disgustos enormes, a discusiones con sindicatos, con grupos y todo, que no están acostumbrados a que uno les diga en la cara: no, no lo voy a hacer, no puedo. Están acostumbrados: bueno, lo voy a pensar, vamos a ver, quisiera hacerlo lo mejor. Sí, ya viene. Entonces el otro sale esperanzado y al final termina con una frustración y vamos construyendo frustración de lado y lado continuamente y desconfianza, ¿no? ¿Qué piensa de la gente que dice, retomando un poco lo que estábamos hablando hace un momento, de la gente que dice que los mejores presidentes del Perú son los que no han sido elegidos, y concretamente hablan de Valentín Paniagua y de usted? ¿Qué siente cuando dicen esas cosas? Bueno, yo creo que nos olvidamos de Fernando Belaúnde, ¿no? Que tuvo cosas buenas y malas. No hay, mire, alguien hizo la broma de que todos los presidentes en el Perú deberían ser elegidos por 9 meses. Porque en ese tiempo uno puede hacer muchas cosas. Cuando una vez se queda mucho tiempo, ya empiezan a haber problemas, empiezan a haber dificultades, etc. Sí, y lo que creo es que además mucha gente no se ha animado a meterse en la política, ¿no? A mí me costó, le digo, después de 50, 55 años de estar escribiendo sobre lo que se debe hacer, artículos, informes, Agenda Perú, aprendiendo de todo, ya me cansé de ser asesor, ¿no? Ya me cansé de dar ideas. Y al final eso no pasaba. Entonces dije, cuando se vio la posibilidad de armar un partido nuevo, distinto, con la concepción de centro, de equilibrio, de justo medio, bueno, dije, ya, ahora es hora de meterme a este asunto, y eso fue lo que hice. Y ojalá otros lo hagan, otros jóvenes, más jóvenes, ¿no? ¿Y usted cree que hay espacio para el justo medio en un país tan fracturado como está hoy? Definitivamente, lo único que, al contrario, mire, fracturado es una cosa, polarizado es otra. Todo el mundo dice que el Perú, la sociedad está polarizada. No es así. Clara Elvira, es como usted lo dijo, está fracturada. Y la única manera de manejar algo fracturado es buscando un equilibrio entre todas las partes, armándolas, uniendo, ven dónde encaja uno con la otra. Y ese es el justo medio. No se va a hacer desde un extremo o desde otro extremo. Entonces no solamente hay un espacio, hay un imperativo. Y lo importante es producir, y por eso en este libro y lo que ha sido mi carrera intelectual, y lo que digo allí, si uno no tiene capacidad de imaginarse algo distinto, y en este caso imaginarse un justo medio en una sociedad fracturada, si no tiene esa capacidad de imaginación, las cosas van a seguir igual. Pero además de esa capacidad de imaginación, y ahí en el subtítulo, los 2 primeros ediciones de este libro eran Imaginemos un Perú mejor, nada más. Y punto. Por eso pusimos los puntos suspensivos y hagamos la realidad. Porque lo que falta después de tener esa imaginación, ese justo medio que articula todas esas partes, es entender cómo operan los mecanismos del poder, del aparato estatal, del poder en las empresas privadas, el poder de las bases, el poder de la sociedad civil, y luego de esta idea, empezar a buscar el camino para que se ponga en práctica y termine por cambiarle la vida a la gente, hacerla mejor. De eso se trata, ¿no? Sí, hay un artículo en el que usted dice, tenemos que acabar, y es tal vez del 85, del 90, dice, tenemos que acabar con esa falta de identidad, ¿no? Que una señora me dice en un momento que ella se siente más identificada con una mujer de Miami que con una compatriota del Cusco. Y yo, cuando leía eso, pensaba en lo que pasó en esta segunda vuelta presidencial, que fue tan doloroso porque expuso esa fractura, esa falta de entendernos, de reconocernos en el otro. ¿Usted cree que seguimos en el mismo punto que estábamos cuando lo escribió? Yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco. El problema es que muchos de los cambios requieren una perspectiva un poquito más amplia para reconocerlos. Aquellos que siguen pensando con una sola idea, con una manera de pensar, no la van a reconocer nunca, ¿no? Es una de las cosas que utilizo en este libro, no recuerdo, pero en otros, es que uno tiene que tener un repertorio de conceptos lo suficientemente amplio para entender la realidad, que es muy compleja. Si uno tiene el concepto de martillo, todo el mundo está hecho de clavos.
Si tengo el concepto de desarmador, todo el mundo está hecho de tornillos. Lo que hay que tener es una caja de herramientas con desarmador, con martillo, con llave inglesa, con llave francesa, con todas las herramientas que se necesitan. Entonces, en el momento en el cual uno, en primer lugar, se abre a la posibilidad de tener mucho más conceptos que los que empiezan, ahí empieza a reconocer de que es posible hacer, y no solamente posible, sino que es imperativo hacerlo. Y ahí hay unas cosas muy curiosas, interesantes, lo que está sucediendo ahora. Una de las cosas que decimos en este libro, y que lo he dicho a lo largo de los años, es de que el Perú es una tierra privilegiada por una diversidad de diversidades. En Colombia, Clara Elvira, ustedes tienen casi tantos ecosistemas como los tenemos nosotros, 85 Pero nosotros de los tenemos 100. dos mares. Eso sí, en eso nos ganan, tienen el Caribe y no, en eso nos ganan. Pero lo interesante es en el Perú la diversidad étnica, cultural, que ustedes también tienen, enorme, sí. pero aquí es extraordinaria. Mire, antes de la llegada de los españoles, los incas conquistaron todo, solo 150 años antes, unieron todo el Tahuantinsuyo desde Pasto hasta Concepción, en Chile y hasta Argentina. ¿Cómo lo hicieron? Juntando reinos y mandando gente de un lado para otro. Entonces ya teníamos, antes de la llegada de los españoles, una mezcla de mezclas de cultura, de conocimiento, de arquitectura, de idiomas, todo eso. Llegaron los españoles después de 700 años de convivencia más o menos pacífica entre judíos, musulmanes y cristianos, que ya eran una mezcla. Mezcle esa con la mezcla que teníamos acá, claro. Agítelo bien. Y después añada la inmigración que vino de África, los afrodescendientes. Póngale la china, añádale la japonesa, añádale la croata, la yugoslava, de todas partes de Europa, de Austria, de Alemania, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Agítelo bien y eso es el Perú, esa maravillosa diversidad. Entonces, el Perú no es que tenga que ser un país plurinacional, ¿no? Es, digamos, hay infinitas variedades y lo que tenemos es construir una sola nación en el sentido de pertenencia, tanto social como física, biofísica, ambiental y todo, una nación que tiene un sentido de pertenencia, no solo con el hermoso y extraordinario ecosistemas o sistemas ecológicos que tenemos este territorio, sino también con la gente. Y esa es una cosa que se aprende con el tiempo. Desgraciadamente todavía tenemos, por un lado y por otro, prejuicios que impiden ese reconocimiento mutuo de... Usted hablaba de fracturas, aquí ya no estamos hablando de fracturas, estamos hablando de pequeñas diferencias en las cuales... Como, nos distancian. Sí, nos distancian. Y aquí el otro día, en ese libro, escribo una cosa que hablo del narcisismo de las pequeñas diferencias. Y un querido amigo psicoanalista dijo, bueno, miren, primera vez que ven a un presidente citando a Freud, ¿no? Pero estoy seguro que ha habido otros que lo han hecho. Pero no se atreven. Lo han leído, pero no se atreven. No, la verdad es esa, ¿no? Es que, yo me quiero un poquitito más diferente que ti, yo hablo mejor que tú no hablas el castellano también, o tú no hablas el quechua, para nada. Por eso volveré después de 60 años a tomar clases de quechua. Ajá, Como sí. estaba con mi madre, me puso en contacto con Demetrio Tupayupanqui, pero en esa edad que uno está empezando la enamorada, ¿qué otra cosa? ¿No? Dejé de aprender alemán, dejé de aprender quechua, dejé de aprender piano y ahora estoy volviendo. Nunca es tarde. No, nunca es tarde. A la quechua y al piano, al alemán sí, ya no, eso ya es demasiado. Hablemos de la experiencia en el gobierno. ¿Cuál es el momento más feliz? ¿Tuvo momentos felices? Mire, ahí no se trata de momentos felices o infelices o difíciles. Es una tarea constante. Cada momento, cada media hora, cada mensaje que venía en WhatsApp, en Telegram, llamada telefónica, era un momento. Uno no tiene tiempo y ni siquiera ahora todavía he podido mirar toda esa experiencia como para poder responder a su pregunta de una manera cabal. Para mí han sido experiencias que requerían en el momento toda la concentración. Cuando había que tomar una decisión sobre si, por ejemplo, una de las más difíciles, compramos la vacuna de Sinopharm, que solamente tenemos una página que dice su efectividad, y sí o no, y digamos, los argumentos eran para sí o no. Entonces,
ahí todo desaparece, es decir, todo desaparece, lo único que queda es esta decisión. ¿Cuáles son? Se termina eso, desaparece y aparece otra cosa. Entonces todavía no he tenido tiempo para ver el momento más... Para clasificarlos. Sí, lo único que sí puedo decirle, que los momentos más felices y contentos ha sido... los momentos en que se puede agradecer a la gente por lo que han hecho. Y lo pudo hacer. Sí. Ya. No le agradecieron a usted, yo le quiero dañar la emoción porque le quiero hablar de un momento muy incómodo, el del último día cuando entregó la banda. ¿Cómo se sintió? Para mí no fue nada incómodo. ¿No fue incómodo? No, para mí fue una... Mire, eso para mí no. Había un protocolo. Una de las cosas que tiene que aprender un presidente es que hay un tirano al cual uno tiene que obedecer sin chistar. Y ese se llama protocolo. Entonces uno tiene al costado al señor de protocolo. El presidente tiene que hacer acá, tiene que saludar. Primero se saluda al rey, segundo se saluda al tal, camina por acá. Ok, yo hago lo que me dicen más o menos. Entonces nos dieron un protocolo. El protocolo era el presidente, va, le entrega la banda a la presidente del Congreso y luego o dice unas palabras. Yo tenía pensado de improvisar un par de cosas simplemente agradeciendo, porque allí fue donde di mi primera visión. Tenía un versito de Vallejo para el final también, me imagino. No, y otros, pero en fin, cuando de repente veo que había una confusión, que sí, que no, que hay esto, que el otro, que van a entregar, que... Entonces de repente me llega una confusión, bueno, mire, van a cambiar el protocolo, dicen que usted tiene que entregar la banda. Que usted ya no es presidente, era lo que decía. Nunca me dijeron eso vino después. Ya. No, dijeron, mire, tiene usted que entregar la banda en el despacho de la presidenta del Consejo. Qué raro, porque nunca se hace eso, ¿no? Y además sería una descortesía para con los mandatarios, el presidente Duque, que estaba sentado a mi derecha en la cena, el rey. Yo les había dicho, al terminar la cena, los veo mañana y nos despedimos mañana. Entonces, para mí, no tenía, y cuando de repente veo que hay una imagen de la presidenta del Congreso poniéndose la banda, quedamos en desconcierto, ¿no? Llamo a protocolo, ¿qué hacer? No sabemos, ¿no? Nadie sabía qué hacer. Entonces dije, bueno, miren, vamos a ver qué sucede. Y salimos nada más, o sea que no lo sentí ni como un desaire ni nada. Yo en ese sentido, a veces me enojo por alguna cosa por 30 segundos y luego desaparece. Entonces, y es cosas como estas, de desaires, que acá ni me doy cuenta. Digo, ni los considero. Lo que sí hice fue, caminé, porque ya había toda la fila de soldados, policías, todo, no iba a desairarlos a ellos. Cuando estaba ya por llegar al Congreso, le pregunto al de protocolo, ¿qué pasa con los dignatarios? Están en la sala, en el cuartel de bomberos al costado. Dije, disculpen, rompo el protocolo y me voy a saludarlos, a despedirme allá. Veo a los bomberos todos parados ahí delante y lo primero que hago es decirles, les agradezco todo lo que ustedes han hecho durante la pandemia. La primera cosa. Y luego los presidentes acá me despido de cada uno con uno porque ya sabía que la banda... Llego a la puerta del Congreso y digo, bueno, voy a entrar, a por lo menos dejarla allá. Y me dicen, no puede entrar. Si quiere, déjela en el despacho privado de la vicepresidente. En mesa de partes, pues. Prácticamente mesa de partes. Entonces dije, no, mire, pues se la entrego acá, pum, la guardé, se la entregué y se fue. Di la vuelta y le dije, bueno, ya soy expresidente. Y cuando la guardia me saludó, me dijeron, salud, señor expresidente de la República. Pues yo le digo, esas cosas a mí no me preocupan como desaire. Ahí es un poco de protocolo, esas cosas se reflejan en quien las hace, ¿no? En que supuestamente las reciben. Ajá. Y otro episodio muy triste, me imagino, es el de la vacunación. Usted ha hablado de la vacuna, ese episodio de las ministras. Por eso preferiría no hablar, porque realmente es una cosa, como usted dice, muy complicada, muy triste, fue una cierta decepción. Sobre eso hablaré cuando tenga un poco más de perspectiva sobre el asunto, como le digo, y si logro escribir este libro sobre los 5 años, eso tendrá una pequeña sección. Cuando pasen los 6 meses esos de la ley, 12, el año. Cuando pase el año, no, ese libro va a salir, espero que salga ese año. Estoy viendo la manera de si vuelvo a la academia, a la universidad, si voy a algún instituto, y eso se sabrá muy pronto. Hablaba hace un rato de momentos gratos. Uno de los momentos muy gratos fue cuando estuve en Santiago de Chuco.
Ajá. La tierra del poeta. La tierra del poeta. Bueno, me invitaron, me regalaron un hermoso cuadro de Vallejo, pero lo más emocionante fue ir a la casa de Vallejo y ver a 8 a 10 niños entre 8 y 14 años de edad, 13 años, que hicieron, tomando turno, recetaron sus poemas para los que estábamos allí, cambiando de lugar, en un lugar un poema, en otro lugar otro poema. Entonces, al final fue maravilloso, porque cada vez que terminaba había un poema, sí, porque todos eran tristes, los 9 monstruos y todo eso. Pero miren el otro lado de Vallejo, hasta que ya llegó en la última parte, me había olvidado ya con la emoción y todo, de los poemas. Pero ¿qué les contesto a estos chicos? Decía yo, de repente miro al fondo una placa, en uno de los patios de la casa de Vallejo, con 3 o 4 versos de los que yo tenía catalogados como optimistas, como mirando al futuro. Entonces le dije, miren chicos, niños, ustedes han hecho un trabajo maravilloso, pero no se queden solo con esa parte de Vallejo. Volteé la cara y miren lo que dice esas placas de bronce ahí, y lo recité. Ajá. Sí. Y eran recuerden más... a Vallejo también con esa faceta. Ajá. Bueno, pues en esta entrevista nos ha recibido este bello lugar que es la librería Book Vivant, que tiene este libro. A propósito, como Hora de Leer es un espacio para recomendar libros, una experiencia del mundo César Vallejo, y son ensayos. Ese no lo conozco. Ah, bueno, lo va a conocer porque se lo regalamos. Muchísimas gracias. Ay, a ver si no me caigo. ¡Qué maravilla! Pinta muy bien, yo no lo he leído y es una edición... son todos los artículos que escribió, claro, en los años 20 y 30. Ensayos. En relatos sociales, qué maravilla, muchísimas gracias. ¿Le gusta la poesía? Muchísimas gracias a los dueños de Book Vivant. ¿Le gusta la poesía? A mí, claro, por supuesto. ¿Y quién es su poeta favorito? ¿Es Vallejo? Bueno, además de Vallejo, a ver, hay algunos poetas que, bueno, más que poetas, ¿sabes lo que son? Poemas. Sí. Por ejemplo, ahí es una persona que yo sé que desde el punto de vista, digamos, social y todo, es reprobable, pero es un gran poeta, es decir, Rudyard Kipling. Recuerde que era misógino, racista, todo esto, pero su poema If, su poema Sí, lea en inglés, que es un poema extraordinario sobre la capacidad de resistencia del ser humano. Entonces, yo lo que encuentro son poemas de un lado, de otro lado. Marco Martos, El Perú, por ejemplo, no es este tu país, me decía, no, es una maravilla. Entonces, son más que poetas, son poemas. ¿Qué está leyendo, presidente Sagasti? En este momento estoy leyendo 3, bueno, nunca leo una sola cosa a la vez. No, eso es una mala costumbre. Es de los lectores promiscuos. Así es. Tengo 4 o 5 libros a la vez, aquí nada de monogamia libresca. Sí, así que, bueno, acabo de terminar de leer 3 libros políticos, biografías políticas, pero el que acabo de terminar que me impactó es un libro de Roberto Mangabeira Unger, un brasilero que lleva muchos años en Estados Unidos y se llama The Knowledge Economy, la economía del conocimiento. Es un libro difícil, pero muy, muy profundo. Acabo de terminar de leerlo anoche y realmente lo estoy usando porque para mí, bueno, le digo, ¿qué otro libro estoy leyendo en este momento? Estoy terminando Las profecías que no se cumplieron, de un autor español. En literatura me acaba de regalar Alejandro Neira sus 3 libros. Ah, bueno, pero Alejandro es un campeón. Anoche primero me terminé estaba muy cansado, empiezo a leer el de Alejandro Neira. Sí. O sea que estoy leyendo como 4 o 5 cosas a la vez. No, toda esa serie policíaca de Neira es buenísima. Sí, esa es la que voy a leer. Bueno, y habla una mujer, como recomendamos libros, este es el libro de su mamá. Así es. ¿Se siente orgulloso de tener una mamá como la que tuvo? Por supuesto, y de un papá como el que tuve, y de un hermano de la familia, ¿no? Yo he tenido el privilegio de, por lado de mi madre, de una familia de gente muy preocupante. Dicho sea de paso, ni mi padre ni mi madre terminaron la universidad, ninguno de los dos. Pero fueron profesionales, trabajaron. Mi madre escribió durante 17 años un artículo todos los días, primero en El Comercio y luego en la prensa. Una disciplina enorme necesita No, pero eso. ¿sabes? Lo que me di cuenta después es que era como ahora, ella escribía como si estuviera en Facebook dialogando con sus lectoras. Entonces en el periódico, la lectora me escribió esto, mire, déjeme decirle esto, la otra lectora me dijo esto, maravillosa, ahí lo va a ver usted en el libro, y tenía un conjunto de valores muy, muy, muy profundos, y por parte de mi padre, la tenacidad. Y hay una cosa que recuerdo, y si quieren otro libro, sí se los recomiendo,
un libro de Fernando Silva Santisteban, que me regaló Rocío, su hija, ¿no? Y en el prefacio ella escribió sobre su padre, otra vez, el cansancio y la emoción. Lo mismo que me dijo mi padre, lo ve usted en el prefacio. Lo único que te dejo es una buena educación y un apellido honesto. Y una educación, honestidad, esas son las dos cosas que le dejó Fernando a Rocío y que me decía mi padre a mí. Presidente Sagasti, gracias por esta entrevista en Epicentro en Hora de Leer. Muchas gracias, Clara Elvira, y por favor, háganle caso. Recomienda muy buenos libros. Y ustedes, recuerden que no los encuentra el diluvio, sino el libro debajo del brazo. Nos vemos después.